Hacemos Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En la conducción, Guillermo Moschino. En la producción, Florencia Moschino. Buenas noches, bienvenidos a Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, programa número 145, hoy 10 de junio. El miércoles pasado no estuvimos al aire, repetimos el primero de este año, y había una efeméride que a mí me interesa, tiene que ver un poco con la salud, sobre todo en la prevención. Fue el Día Mundial del Running, el primer miércoles de junio se celebra el Día Mundial del Running, y esto tiene que ver con la prevención de enfermedades, ¿no? Me hacen gestos. Ah, ya tengo fotos, qué bueno, ahí está. Para los que corremos, el que está en el centro es el Colo Murgia, es conocidísimo, el conductor de TN Running, entre otras cosas, ultramaratonista, maratonista, y aparte sube videos explicando un montón de cosas sobre el running, sobre qué calzado usar, cómo alimentarse, cómo nutrirse, los planes para correr una maratón, qué sé yo, bueno, un fenómeno que lo tuvimos acá en este programa. Y los otros invitados que están ahí, bueno, justo me lo cambiaron, pero estaba Mele, con la gorra, Mele, el profe, Micaela, que es psicóloga y es la psicóloga del equipo Mele, y Daniela Corbelli, que es la nutricionista de ese equipo también, de Mele. Así que, bueno, un programa que hicimos sobre running próximo a la Maratón de Buenos Aires. Tal vez lo repitamos porque pensamos repetir la carrera también. Estamos entrenando para eso. Y en la siguiente foto, ahora sí, que están, esta debería ser más para guardavidas que para running, porque salvo yo, los otros tres son guardavidas. Está Flor, está Lautaro y mi profe Fabián Merazzi. Los tres son guardavidas. Habíamos ido a correr una carrera de 5 kilómetros post-maratón. No es lo recomendable, pero la hice igual. Y bueno, estamos, a todos nos tocó algún podio y algún premio. Así que bueno, el feliz día del running. Un poco retrasado, pero en fin, no quería dejar de pasarlo. Otro día que sí tiene mucho que ver con lo nuestro es que el 7 fue el día del periodista. Tiene que ver esto, a ver si tenemos una foto. No se lee, no la voy a leer. Una vez la quise leer, la cita de Tácito que tiene ahí, esto es del primer siglo de nuestra era. Está escrita en latín, la quise leer en latín y justo tenía el doctor Neira que sabe latín, me dijo, no, se dice así. Bueno, en fin, no leo más en latín que no lo he aprendido. Bueno, esta es la primera página de la Gaceta de Buenos Aires, cuando Buenos Aires se escribía con Y. El 7 de junio de 1810 sale la Gaceta de Buenos Aires. Y la fundó Mariano Moreno, y esto era para comunicar a la gente lo que hacía la primera junta. Bueno, por eso se festeja el Día del Periodista. Feliz día a todos los colegas. Nos hemos saludado por las redes, pero bueno, en el programa ahora también. Bien, ahora sí vamos al programa. Vamos a empezar como siempre con la foto de Mile, la operadora, y Flor, la productora. Siempre me gusta agradecerles porque son las que me ayudan a que esto salga medianamente bien, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a Flor y a Mile. Y ahora sí, les cuento quiénes tengo como invitados hoy, que están acá al lado mío, en la mesa. Bien, está Macarena Alvarado, que es médica y, no sé cómo decir, posgraduada en medicina narrativa, ¿se puede decir así? Sí, coordinadora de talleres y de coordinadora medicina de talleres de medicina narrativa. narrativa, estudiante de psicología hasta la mitad o hasta un porcentaje, y después dijo, no, vamos a hacer medicina, que es un poco más larga. Así que, bueno, bien. Y también al doctor Gustavo Iliatopa, médico pediatra, y entre otras cosas. Pues en el bloque de él lo voy a presentar un poco más extenso, pero también periodista médico. Así que, bueno, feliz día, Gustavo. Buenas noches a todos que están del otro lado, y también feliz día a vos, Guillermo, y gracias por la invitación, y también a todos los periodistas, ¿no? de Argentina, todos, sí, y gracias a... En una etapa que ser periodista, para los que viven del periodismo, nosotros somos médicos, vivimos de eso, es mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, más aún nuestro saludo y nuestro apoyo.
digo, sobre todo los que se dedican a la política y sobre todo los que están del otro lado del gobierno, siempre, en cualquier gobierno, ¿no? El que está del lado de la oposición no lo tratan bien. Nosotros que hacemos periodismo médico somos objetivos, tratamos de serlo, no nos ponemos de ningún lado, no subimos la bandera política de nadie, o intentamos no hacerlo. Por supuesto que tenemos nuestra ideología, pero en salud todos, la enfermedad y la salud es para todos. Por supuesto, nosotros es un honor, ¿no? El primer año como periodista médico, yo me miraba medio raro, ¿viste? Los colegas, dice periodista, me va a mandar a frente, pero no, claro, es para informar. No es para chimento, no es que vamos a decir, sí, no sabes al paciente que vi lo que tenía, ¿no? Ya que está ahí en un medio, aprovecho a contar las historias clínicas. No, esto es para prevenir, para dar información, para que la gente consulte a tiempo, para que detecte enfermedades a tiempo, para que consulte cuando está sana también y sepa que los estudios de screening, dependiendo de la edad, de sus antecedentes familiares, cuándo conviene que consulten. Bueno, todo ese tipo de cosas. Para eso hacemos el periodismo médico. Por supuesto, ¿no? Y ver de dónde viene esa información, ¿no? Si es verídica. Exacto. Es más que todo para eso. Sí. Informar la velocidad. Bueno, me diste pie a contar que quiero hacer un grupo con los egresados de SAPEN y por supuesto con la comisión directiva, que nos dediquemos a desmentir las fake news. En realidad, no por desmentirlas en sí, sino para que la gente tenga la versión correcta también de fake news de salud, ¿no? Cuando sale gente que no es médica o no es personal de salud a hablar de cosas que no sabe o no entiende, y eso sí le llega a la gente, que ese mismo público tenga la opción correcta. Sí, esa es la importancia de cómo comunicamos y qué comunicamos. Es lo más importante, más allá del contenido propio que uno está avalado a dar como profesional de la salud, es cómo lo decimos, ¿no? Para eso también me estoy formando en periodismo médico y salud acá con Guillermo. Y se vende mucho producto, ¿no? Que dice, no, un médico lo dijo y muchas veces es fake news, ¿no? Bueno, y los medicamentos de venta libre, quienes los publicitan, no son médicos. Ayer veía a Wanda y a Maxi López, Dios mío. Me duele la cabeza todo. No lo puedo creer. Bueno, en fin, obviamente tienen mucha más llegada que uno. O a otro que lo corre un choripán y todo, a pesar de que me cae bien. No puede recetar cosas de salud. En fin, no debería. Bien, para todas estas cosas, nosotros como médicos y periodistas queremos darle la versión oficial, la versión médica. Después la gente decidirá. Nosotros lo hacemos ad honorem y no nos paga ningún laboratorio para que digamos nada en particular. Así que lo que nos interesa es ser creíbles y que la gente que nos haga caso vea que lo que le decimos tiene una razón de ser. Por eso decimos nuestras matrículas, por eso entrevistamos a expertos en las distintas especialidades. Así que bueno, esa era mi idea, me diste pie a comunicarlo. Es un proyecto, si bien siempre desde SAPEM esto se viene haciendo, pero bueno, quiero ver si lo podemos hacer un poquito más ágil y sacar, no sé, aprovechar los contactos que tenemos en las distintas radios, nuestros egresados que están en distintos programas para hacerlo, y por supuesto en las redes. Así que bueno, vamos al primer bloque ahora sí. No me acuerdo si tengo fotos pendientes, no, ya las pasamos. Bien, ahora sí, Macarena Alvarau, médica, está tramitando su matrícula, ¿sí? Recibida en la UCA, coordinadora de talleres de medicina narrativa de la SAMEM, Sociedad Argentina de Medicina Narrativa, ayudante de cátedra de bioética. Son 2 materias, inicio de vida 1 Son 2 materias. Bien. Sí. Y una es en tercer año y otra es en quinto año. En quinto año, bien. Bueno, ella es ayudante de cátedra de estas 2 materias de bioética, inicio de vida y final de vida 1, ambas. Así es. Muy bien. Y también está en la comisión, es miembro de la Comisión de Comunicación de Bioética Narrativa de la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa. Bien, bueno, pero ¿qué es la medicina narrativa? Bienvenida, Maca. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que están acá presentes, a los que nos están escuchando y a los que nos escucharán post grabación. Muy bien, sí, esto queda en las redes, bien. Bueno, ¿qué es la medicina narrativa? Primero voy a hacer una salvedad y una aclaración, porque cuando uno escucha medicina, más allá de lo narrativo, dice, bueno, esto solamente es para médicos, y no. Bien.
Medicina se llama de esa forma por cómo fue acuñado desde sus orígenes por la pionera, que es Rita Charon. Después, si quieren, podemos hablar un poquitito de ella y quién es. Pero medicina en sí, la medicina narrativa, si bien es no solo para profesionales de la salud, sino también es para profesionales de ciencias sociales, la educación y el arte, que puedan implementar este enfoque narrativo en sus ámbitos dentro del área de la salud, sin importar, sean médicos, sean comunicadores, del arte, bueno, lo que ya mencioné. Eso, bueno, como para aclarar, ¿no? Pero, ¿qué es la medicina narrativa? Es un enfoque que busca capacitar y desarrollar, bueno, en este caso, ya que todos somos médicos, vamos a asociar a los profesionales de la salud, es que los profesionales de la salud puedan desarrollar habilidades narrativas para poder mejorar no solo el vínculo de la relación médico-paciente, sino también con el familiar y entre colegas. ¿Desde qué lado? Desde un lado narrativo. No solo desde la escritura, sino desde el dibujo, desde la música. De esa forma, poder interpretar las historias de los pacientes y comprender que no son solo diagnósticos, sino que son historias. Claro. Dentro de hay alguna patología más, ¿no?, que uno puede llegar a tener. Bien, sí, hay mucho más, digo, que el dato duro de tiene fiebre, es hipertenso, tiene diabetes, o todo el contexto. Hay algo muy interesante que no sé si lo hablamos ahora o más adelante, que uno de los dispositivos de la medicina narrativa es la historia clínica paralela. Bien. No sé si eso lo escucharon. De vos, sí. Sí, he escuchado eso, sí. Me acuerdo que has dicho que, por ejemplo, si el paciente te hace acordar a tu abuelo o algún ser querido, algo así. Eso lo dijo Rita Charon. Claro. Sí, que yo lo conté en el curso. Lo contaste en el curso, sí. Y bueno, me quedó porque justamente a mí muchas veces me pasa eso, que me recuerda a alguien en particular o hay mucha historia. A veces es difícil tener tiempo suficiente para charlar con algunos pacientes, sobre todo en guardia, a veces en piso, bueno, ni hablar en terapia intensiva, cuando el paciente no habla, pero bueno, la familia sí. Pero cuando tengo ratos de menos pacientes y que puedo quedarme con uno hablando mucho más, hablamos de un montón de cosas, no solo de lo que le está pasando. Digo, capaz que aplica para esto. Y había leído un poquito sobre medicina narrativa que también... no sé si es también contar o escribir sobre hechos, porque he publicado cosas que sobre pacientes, siempre cambiando los nombres, a veces cambiando un poquito el contexto, no quiero mandar al frente a nadie, en general, bueno, no es porque sería malo echar al frente a alguien, pero bueno, por las dudas, cambiar un poquito el contexto. Pero he escrito sobre cuando yo salí en la ambulancia, cuando he atendido, accidente de tránsito, o en la terapia cuando me tocó recibir una paciente embarazada con COVID, que la había tenido también en el piso de clínica, entonces yo la conocí y había hablado un montón de cosas, y cuando llegó a la terapia con un diagnóstico ominoso, cómo me impactó, ¿no? Y bueno, yo eso lo escribí, lo conté, qué sé yo, me lo publicaron, y fue mi entrada en el periodismo. A partir de eso, no sé si tiene algo que ver con... Todos somos seres narrativos, sin saberlo. No es necesario, claramente, y ahora, aprovecho a decir que el 20 de agosto inicia la diplomatura en medicina narrativa. Y que uno puede aprender, pero todos somos seres narrativos en el fondo, como esto vos comentás, Guillermo, que me puse a escribir sobre un paciente que vi en algún momento, obviamente por tema de confidencialidad, no se da siempre todos los datos, pero se hace referencia o se pide permiso al paciente, pero todos somos seres narrativos, y eso que vos hiciste es medicina narrativa, es expresar tu experiencia, tu vivencia, no solo como profesional de la salud, sino también como persona, porque uno, más allá de la profesión o la especialidad que pueda tener, no deja de ser persona, vinculándose con un otro que también es persona. Y es esto, la historia clínica paralela, yo siempre doy el ejemplo porque también es uno de los dispositivos que quizás más utilizamos para dar a conocer y comprender qué es la medicina narrativa.
es esto. El ejemplo, si me permitís, lo voy a repetir, dale, lo que dijo Rita Charon, que es la pionera en los cuidados, en las medicinas narrativas. Lo iba a asociar algo con cuidados paliativos, porque también hago cuidados paliativos. Ella decía, si yo entro a una habitación y el paciente que tiene cáncer de próstata me hace recordar a mi abuelo que murió el año pasado de cáncer de próstata, sí. Yo eso no lo puedo escribir en la historia clínica convencional del paciente. Claro, lo voy a escribir en una historia clínica paralela, que es cualquier anotador que uno puede tener, una hoja, lo que sea, y poder expresar lo que esa sensación o esa vivencia, esa experiencia con ese paciente le hizo transitar. Sea angustia, dolor, alegría, y es eso, ¿no? Esas cosas que no se pueden escribir, pero que existen y que son parte del día a día del profesional de la salud en este caso, y que lo vuelvo a decir, no dejamos de ser personas. Nos humaniza un poco más, ¿no? Como que nos ayuda a tener más empatía esto, el saber notarlo, ¿no? Y que es algo importante, el darse cuenta. Sí, el objetivo es ese, humanizar los vínculos. Poder salir un poco del tecnicismo, es decir, que la medicina narrativa no es que va a reemplazar a la medicina convencional, sino que es un complemento a esto, desde lo empático, desde lo compasivo, desde lo ético y desde el acompañamiento. Bien, bueno, y esto de mejorar la relación médico-paciente, médico-familia, entre colegas, y bueno, yo hago periodismo médico, pero aparte hice gestión de alta calidad en servicios de salud, así que también esto de la relación médico-paciente lo vengo viendo hace mucho, y porque me sale naturalmente, yo soy así, me gusta charlar y me gusta tratar de explicarle todo lo que se puede explicar a los pacientes y a los familiares para que se sepa cómo se está estudiando al paciente, cuál es el plan terapéutico, qué se puede esperar, bueno, y para tratar de transmitirle tranquilidad, de que uno está en tema y que a la vez está interesado. Trato de lograr eso. Y en general lo logro. La gente, bueno, sí, además me cree. Está comprobado eso, que cuanto uno más explica al paciente, le da el tiempo, le repregunta, baja lo que es la ansiedad, ¿no? Sí. Disminuye la ansiedad del otro lado de la persona con una enfermedad, o bueno, en el caso está el doctor acompañando a pediátricos, que se trata principalmente con las familias. Claro. Disminuye bastante el tema de la ansiedad cuando uno se toma el tiempo, que ese es otro capítulo, ¿no? El tiempo en salud, sí. Para poder explicar o al menos dar a comprender qué es lo que le estamos hablando. Y una cosita así como muy breve que también se usa mucho en la narrativa son las metáforas. Bien. Cómo las usamos y cuándo las usamos. Quizás lo más común que uno escucha es: siento que me pasó un tren por encima, sí. O el corazón es como una bomba. Entonces, esos son recursos que se pueden utilizar, pero hay que saber cómo utilizarlos y en qué momento, porque puede tener un impacto negativo en el paciente. Claro. Sí, y aparte, cuando hablemos con metáforas hay que ver que interpretemos lo mismo, o que, mejor dicho, que el paciente interprete lo mismo que lo que nosotros queremos explicarle, porque a veces pasa que no. Sí. Pero bueno, pero sí, se usan muchísimo. Sí, me pisó un elefante. Sí. Pasa, perdón, Guillermo, pasa sí. mucho en pediatría, ¿no? Pasa mucho en pediatría, claro. Con la relación que estamos hablando médico-paciente con los familiares. Muchas veces la suegra, el yerno, entra todo el mundo. Sí, claro. Y bueno, explicar a todo, a cada uno y es un tema. Bueno, y aparte a veces pasa eso, ¿no? Uno le dio el parte médico a un familiar y vienen 2 o 3 más. Siempre que se puede lo hacemos, pero a veces no nos dan los tiempos. Bueno, pero esto es importante darse cuenta para que lo útil que es hablar con la gente. Y bueno, me interesa esto de ir anotando. Es lo mismo anotarlo, tener una agendita o algo donde uno pone esto, que por ejemplo se parece a mi abuelo, o a alguien que yo conocí, o si contarlo verbalmente también. Eso va a ser un recurso que la persona pueda manifestarlo. De hecho, muchas personas son muy buenas dibujando. Claro, bueno. Entonces, sí. En lugar de expresarlo mediante la escritura, por ejemplo, que es mi caso, que a mí me gusta escribir, otro lo puede hacer dibujando, bien. U otro escribiendo poemas, u otro inventando canciones. El tema es como una forma de exteriorizar eso que nos está pasando. Y
volviendo como un poquito a la historia, ¿no? Para poder comprender de dónde partimos con esto de la medicina narrativa. No es algo que está de moda o quizás que sale ahora, quizás ahora está un poco más visible, por suerte, pero surge aproximadamente en 1970 con Rita Charon. Rita Charon es médica estadounidense, médica internista y también especialista en literatura. Y ella empezó a ver estas cuestiones de hay que poder mejorar no solo la relación de nosotros como profesionales de la salud, sino con los pacientes, sino también entre nosotros. Entonces, en la universidad empieza a crear talleres literarios en donde a los alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas de distintas especialidades los hacía a ponerse a leer cuentos o textos nada que ver con la medicina, u otros sí, para poder interpretar esto, las historias más allá de las historias. Claro. Entonces es como una dinámica, un aprendizaje, que es lo que hacemos ahora, ¿no? En los talleres de medicina narrativa o en los ateneos, es a partir de determinados artículos o incluso una historia clínica convencional. Cómo poder ver más allá de esos datos, dice, ¿no? Claro, más allá de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, ¿qué es lo que vemos en ese paciente? Entonces es esto, son como pequeñas herramientas para poder ver un poco más allá de lo que tenemos frente a nosotros como datos concretos. Entonces, bueno, nada, quería comentar eso, ¿no? Que esto surge ya desde hace un tiempo. Bueno, me hiciste acordar que yo conocí la medicina narrativa porque yo quería escribir un artículo sobre escritores médicos y investigando entre médicos que han hecho literatura universal, no de medicina. Y hay unos cuantos interesantes, Chekhov, entre uno de ellos muy conocidos, Conan Doyle, el de Sherlock Holmes. Sí. Y me remitían a la medicina narrativa. Y ahí conocí que existía y me interesó. Después, bueno, tengo que ver los talleres como son. ¿Leen libros, leen cuentos o les recomiendan hacer? Sí, bueno, desde mi experiencia, primero ingresé a un curso interdisciplinario que se daba Samen y AMA, que es como un curso inicial. Sí, nosotros lo que hacemos es a partir de textos, no necesariamente, como vuelvo a decir, relacionados a la salud, empezar a interpretar lo que es como una lectura atenta, se llama close reading, como término técnico, para esto, ¿no? Para poder ver qué es lo que está diciendo el texto más allá de lo que realmente está diciendo, qué es lo que interpretamos a partir de eso. Una cierta semiología del lenguaje, como también, bueno, la escucha atenta, y pasamos por distintos textos literarios para poder concretar y tener herramientas y después pasar a lo concreto de la salud. Lo interesante del curso de AMA o bueno, la diplomatura ahora es que hay muchos profesionales, no solo médicos. Claro. Entonces nos nutrimos entre todos. Si hay alguien que es literario, si hay alguien que es profesional de la salud, si hay alguien que viene del arte, entre todos... filósofos. Exacto, también. Entre todos llegamos a un objetivo común, que es esto, ¿no? Mejorar los vínculos, principalmente. Bien, ¿y se recomienda, por ejemplo, al señor que se parece a mi abuelo decirle que se parece a mi abuelo o no? ¿O depende de qué? Eso es muy personal. Es depende del vínculo que uno pueda tener con el paciente, ¿no? Si es un paciente... Y si es positivo, ¿no? Decir, te pareces a uno que yo le... Quizás eso es más privado, más personal, pero si vos tenés un vínculo con el paciente que lleva internado, un ejemplo, un mes, y vos ya tenés cierta cercanía con el paciente, no está mal que puedas conversarlo mientras el espacio esté y sea un acompañamiento mutuo entre vos como profesional y el paciente. Que sea algo que uno piense que es algo positivo, ¿no? Después hay que ver cómo lo tomas, pero... Claro. Sí. Bueno. Pero bueno, no necesariamente todo lo que vos escribas en la historia clínica paralela, el paciente lo tiene que saber. Lo tiene que saber, no. No, pero creo que cuando uno puede dedicarle más tiempo y sobre todo cuando lo ve varias veces, porque tienen internaciones prolongadas, uno va hablando más cosas y capaz que continúa lo que habló antes y va agregando. Y creo que sí suma. Creo que como que además, al charlar de esas cosas,
el paciente sabe que lo tenés muy bien identificado, que sabe que lo conoces, qué es lo que tiene, qué no tiene, y que te importa. Yo creo que eso es fundamental. Creo que lo que más le gusta al paciente y a la familia es que vos estés enterado de lo que tiene y que te interesa. Ese reconocido es la importancia que tiene de esto, ¿no? No deja de ser una persona dentro de un contexto de enfermedad. Claro. Y no quiere decir que nos olvidemos de su enfermedad, pero también tener en cuenta que es un padre, un hijo, un marido que tiene preocupaciones, que tiene intereses por fuera. Y no sé si da el tiempo, pero escribí algo muy, muy, muy cortito para hacer referencia a esto de la historia clínica paralela. A ver, un ejemplo. Es también ilustrativo, no es un paciente real, pero podría llegar a serlo. Mi abuelo. Bueno, tiene 76 años, podría ser. Bueno, pudo haber sido, Bueno, leo. Lea. Roberto, paciente internado, 76 años, insuficiencia cardíaca avanzada, diabetes e hipertensión. Su historia clínica estaba llena de datos, laboratorios, estudios, diagnósticos, medicación, pero había algo que no aparecía en ningún registro. Había sido maestro rural más de 40 años y durante la internación escribía cartas para sus hijos, sus nietos y amigos. Cuando le pregunté por qué escribía tanto, me dijo que no tenía miedo a morir. Lo que le preocupaba era no llegar a decir algunas cosas, agradecer, pedir perdón, despedirse. En la historia clínica figuraba una fracción de eyección reducida, pero no figuraba que estaba intentando despedirse. Figuraba un ecocardiograma, pero no figuraba que extrañaba los jazmines de su casa. Y sin embargo, tal vez eso era lo más importante. Entonces, esto es lo que un profesional de la salud, en este caso, ¿no?, puede hacer en una historia clínica paralela. Registrar eso que Roberto, en este caso, si bien es un caso ilustrativo, él estaba sintiendo y necesitando, y que nosotros sí lo podemos observar. Y no solo que lo podemos conversar con él, sino que nosotros podemos quizás hacer alguna modificación en nuestro día a día, aunque sea 5 minutos, y poder a él cambiarle, no quizás la fracción de eyección, que es como funciona el corazón, por así decirlo, ¿no?, para los oyentes que quizás no sepan, pero sí que él quería despedirse en cierta forma. Sí. Bien. Bueno, ahora tengo en concreto más o menos lo que es, y me ha pasado de hablar de un montón de cosas con los pacientes, de que le gusta, que no le gusta, de qué sé yo. Sobre todo cuando son pacientes que se quedan mucho tiempo y cuando yo tengo además más tiempo para dedicarle, me cuentan de todo. Y también le cuento yo cosas mías. Sí. Nos abrimos de los dos lados y charlamos y en general hay buena relación médico-paciente y no me cuestionan prácticamente nada. Sí quieren saber, quieren que yo le dé información, pero lo que yo le digo es palabra santa y yo jamás intento que eso pase, pero me creen, me vuelvo creíble para ellos. Sí, yo creo que es el espacio y confianza que uno le puede dar, y también esto, ¿no? Algo importante que vos dijiste, el hecho de abrirse, porque vuelvo a repetir, somos personas, el médico quizás ya no somos, y por mí es súper positivo, el médico paternalista, que lo que el médico decía era lo que se hacía y punto, y el médico no podía mostrarse vulnerable. Nosotros, de nuevo, vuelvo a repetir, somos personas, sentimos, podemos tener días buenos, días malos, y entendernos con el paciente y que el paciente nos entienda a nosotros, creo que eso es lo fundamental en el vínculo día a día. Somos un otro en el otro. Sí, tal cual. Sí. Bueno, además, esto no solo es un comentario, pero estos pacientes a los que logro darle más tiempo, o bien porque se quedaron internados más tiempo, o porque yo pude, porque tenía menos pacientes ese día, son los que siempre me dan regalos. O sea, funcionó. No es mi objetivo, por supuesto, pero están tan agradecidos que... Sí, es una forma de agradecimiento. Sí, con lo que pueden, un detalle, a veces lapiceras, que son cosas que me gustan, chocolates, cuando logramos hablar de esto, que no me gusta el que no tomo vino, porque viste que es típico que nos regalen vinos. Me regalan un alfajor, que cuando me dicen, ¿qué le puedo regalar? Un alfajor, ya está, no hay nada, o nada obviamente, pero ya el que se muestren agradecidos me llena.
Para mí los abrazos son todo. Bueno, yo depende, el contacto, pero sí. Que venga del paciente, ¿eh? Que venga del paciente. Uh-huh. No, alguna vez yo también como que le propuse, pero yo le hago mucho leo el lenguaje corporal y me parece y trato de manifestarlo mucho. Bueno, eso es un entrenamiento narrativo también, el tema del lenguaje corporal que uno va aprendiendo, o al menos es lo que debería. Sí, yo creo que comunicamos, sé que es así, pero que el paciente lo entiende, sobre todo la buena voluntad que uno tiene de resolver un caso, es más lo que le decís, el lenguaje corporal. El no estar cruzado de brazos, no estar mirando a otro lado, el capaz que sentarse al lado del paciente. Eso es muy narrativo. Claro, no poner los brazos cruzados atrás o adelante, o ir yendo caminando para atrás mientras todavía le seguís hablando, o no sé. Un buen ejemplo de lo que vos mencionaste es, bueno, comúnmente tenemos el consultorio y un escritorio y uno se sienta detrás. Sí. Si uno quiere generar un espacio de mayor cercanía y acompañamiento, dependiendo cuál es el motivo de consulta o el contexto con el paciente, es corrernos del escritorio. Claro. Simplemente hacernos a un lado y hacer sentir al paciente que estamos y somos un igual. Y esto, ¿no? De no marcar las jerarquías. El paciente sabe que vos tenés más conocimiento, lógicamente, en medicina, que es por lo que está consultando. Pero la compañía o esto, ¿no? De simplemente estar al lado, ya significa muchísimo. Mira, bueno. Bien, ¿dónde se estudia medicina narrativa? Bueno, actualmente desde el año 2022 tenemos en Argentina la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa. Es una sociedad que está presidida no solamente por médicos, sino también filósofos, psicólogos, licenciados en educación, comunicadores. Qué lindo. Y bueno, el que esté interesado puede no solamente ver su Instagram, que es Samen. Sí, Samen.Argentina, ahora no me acuerdo bien. Bueno, Samen, si entran en Samen, medicina narrativa. Muy mal, porque soy parte de la comisión de comunicación. No. Bueno, a mí me pasa lo mismo, pero yo sé que si ponen AMA, SAPEM o SAPEM AMA, aparece. Sí, o en una red o en la otra aparece. Exacto, y después, bueno, en la web Sociedad Argentina de Medicina Narrativa les aparece Samen. Bien. Ahí hay muchos, mensualmente tenemos todos los últimos jueves de cada mes ateneos, que son libres y gratuitos. Buenísimo. Que uno puede, hay distintos especialistas. Por ejemplo, el último jueves del mes de ahora, estuvo Coti Funes, que es una médica pediatra muy conocida, que ella hace dibujo gráfico, y a través de los dibujos ella expresa el burnout, es decir, este cansancio en los profesionales de la salud, esta relación médico-paciente, bueno, y principalmente como es pediatra en el área de pediatría, ¿no? Sí. Bueno, entonces cada jueves hay distintos especialistas que tratan ¿Horario? De vincular eso. Son a las 20 horas. A las 20, bueno. Sí, es virtual, gratuito, se puede conectar el que quiera, igual queda grabado, así que el que no tiene la posibilidad de estar lo puede ver. Bueno, y ahora, como mencioné antes, el 20 de agosto comienza la diplomatura virtual internacional de medicina narrativa, que es desde agosto de este año hasta julio del año próximo. Bien, un año. Sí, y bueno, uno ahí después sale con el título o el certificado de coordinadores de talleres de medicina narrativa. Me hacen gestos de que tenemos un QR, vamos a ponerlo. Muy bien, así, muy bien. Como aprovechamos el streaming, ¿no? Quienes quieren leer el QR de la compu, del celu, ahí lo lleva a la... Hay dos, uno era de la diplomatura. Sí, este es el de la sociedad de Samen. Sí, de la web, y el otro era del Instagram. Bien, no, el otro no lo llega a poner. No importa, pero entran igual. Entran y después lo buscan por Instagram. Ahora en las redes todo fácil, así que pueden entrar. Sí. Así que, muy bien. Bueno, hicimos un bloque lindo, largo, y nos vamos a una tanda. Muchas gracias, Maca. Gracias a ustedes. SMIBA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos, estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado
Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Segundo bloque de periodismo y salud. Ahora vamos a hablar con el doctor. Uy, tengo la hoja de Maca todavía. Gustavo Iliatopa. Tiene varias cosas para presentarlo, pero primero vamos a decir que es médico y es pediatra, que es periodista médico, es conductor de radio, hace un programa en la 106.5 FM, 106.5 que se llama Prevenir y Curar, ya hace 10 años, que tiene una columna médica en donde habla de distintos temas, pero también responde preguntas del público y hace entrevistas a otros profesionales de la salud. Y hace campañas solidarias, eso es muy importante, está para irse a la selva amazónica, ¿verdad? Qué importante. Bueno, esto no solo lo queremos difundir nosotros en este programa, sino que vamos a contactar también con otros programas para hacerlo notar, que es muy, muy importante. Médico del Hospital Oller de Solano y del UPA de Wilde. Pero aparte, una cosa que él me hizo notar y que es muy importante, también es paciente oncológico y coronario. Bueno, bienvenido, Gustavo. ¿Por dónde empezamos? Tanto para hablar, ¿no? No, lo que estamos hablando acá con Maca sobre esto, ¿no? La relación médico-paciente. Bien. Uno como médico, como paciente, muchas veces no sabemos cómo tu colega o algo, si decirle o no, soy colega o tratame bien. Cuando vos estás como paciente, claro. Si le decís, del soy otro médico. ¿Viste? Porque muchas veces te dicen, ¿por qué no avisaste? Es que en realidad el tratamiento y el trato debiera ser el mismo, pero bueno, sí, es cierto. Tal vez sí para que hable de igual a igual, tal vez que no tenga que buscar las metáforas cuando no le salen, pero bien, sí, no debiera ser necesario. Sí, las agujas van al mismo lugar, el tratamiento lo mismo, pero bueno, es cual. Esto, ¿no? La relación médico-paciente, el que estaban hablando ustedes, que cómo podemos dar esta igualdad, ¿no? De sentarse con el paciente y hablarlo, pero muchas veces el tiempo. Es una limitante importantísima. Es muy difícil poder hacer todo lo que uno sabe que debiera hacer. Igual yo insisto con esto del lenguaje corporal. Yo creo que le decimos muchísimo con esto de que, porque me ha pasado, yo he llegado a ver hasta 80 pacientes en 12 horas, con los que no tenía más de 5 minutos con cada uno, pero no, y he visto más de 100 en 24. Creo que 124 justamente, pero el decir acá estoy, te atiendo rápido porque vos viste la cola de espera que hay y estuviste esperando mucho. Si me demoro mucho con cada uno es imposible. Entonces el paciente ya lo sabe, si bien cuando llega a la consulta quiere que le dediques todo el tiempo que necesita, pero también entiende que no hay tanto. Sin embargo, preguntarle lo que hay que preguntarle y decirle lo que hay que decirle. Y que si necesita más tiempo uno se lo dedica. Yo creo que eso se lo decimos con el lenguaje no verbal. Yo creo que eso se entiende, no siempre, pero creo que es importante, aún cansado y todo. Gustavo, sí. No, actualmente estoy en rehabilitación, así que vamos para adelante. El año pasado sufrí un infarto justo el mismo día que terminó el curso. Y bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Qué le habrán dicho en el curso? Que me dijo, Guillermo no te va a aprobar porque no, yo no evalúo.
o Juan Pablo. Claro. Juan Pablo. O Chantal, que hicimos ahí una breve reseña televisiva. Sí. Pero bueno, todas esas cosas lo vamos pasando nosotros como pacientes, que muchas veces decís, este colega no me atendió bien o yo estoy fuera de foco, que no me explicó. Y ahí empieza, ¿no?, la mala praxis, uno que ha leído y piensa que el otro no te dio el tiempo necesario, o la mala, el diagnóstico o la terapéutica. Muchas veces el ser humano piensa muchas cosas, ¿no? Sí. Por eso hay que expresarlo, todo lo que uno va sintiendo. ¿Te cambió como médico la enfermedad? Sí, cambia mucho. Aparte, como te digo, hace ya mucho que hago esto de salud solidaria, claro. Yo llevo mi camilla, les atiendo a los niños, adultos también. Sí. El otro día estuvimos en La Plata también con un Día Mundial de Hipertensión Arterial. Sí, estuvimos ahí. Pero bueno, eso es el día a día, ¿no? Porque nosotros necesitamos esta vitalidad para darnos a conocer muchas veces también. Porque muchas veces dice, ¿para qué necesidad tenés que ir a hacer tanta solidaridad? Pero bueno, uno se siente bien. Ese comentario de quien venga no es muy simpático que digamos, ¿no? Pero salvo que sea alguien que te esté cuidando y dice, te hace mal, cuídate un poco más. Pero si no, todo lo que sea solidario, bienvenido sea, ¿no? Yo uso una frase, perdón, Gustavo, no sé si te vas a sentir identificado o no, pero cuidar al otro también es cuidarse a uno mismo en cierta forma, porque es esto, ¿no? Quizás vos el hecho te hace mejor salir y ayudar a las personas que quedarte en tu casa encerrado pensando quizás lo mal que te puedes llegar a sentir o no, y bueno, respondiéndole a esta persona, no sé cuál era la intención del comentario, claro. Pero es una forma quizás también de cuidarse, bueno, dentro de lo que uno pueda, ¿no? Sí, nuestros familiares no quiere que vayas a trabajar, ¿viste? Claro. Pero bueno, uno estudió medicina y necesita esto, ¿no? Dar lo que uno sabe, ¿no? Y ayudar al que uno ha estudiado tantos tiene. años y dice, me quedo en mi casa. Claro. Sí, bueno, entiendo que el comentario viene más para cuidarte que otra cosa, pero bueno, claro, pues después decís, me siento mal, si viste, te dije. Pero bueno, de todas formas aplaudimos de pie estas iniciativas solidarias. Bueno, por supuesto que también hay que cuidarse, así que bueno, con recaudos y dentro de tus posibilidades, me parece muy bien que hagas esto, la medicina solidaria. Y hablando acá de la narrativa y todo, nosotros como pediatras muchas veces, esto de la grafología que hace esta colega, yo generalmente cuando viene a un consultorio, sea privado o público, le doy un abrazo, trato de dar un abrazo, de darle un globo a los niños, claro. Pintar algo, vení, escribime acá algo como para que pierden el miedo. Sí. ¿No? Muchas veces dicen, voy al médico y me va a vacunar, o te va a poner una inyección. Sí. Entonces uno como queda, ¿viste? Lloran de entrada, apenas te vieron y ya lloraron. Y es que en general van al médico, bueno, algunos hacen, en pediatría fundamentalmente se hace el consultorio del niño sano, pero en general después vienen las vacunas, qué sé yo, o van cuando se sienten mal, y ni hablar cuando lo asustan con el médico. Mirá que te va a poner una inyección o te va a hacer tal cosa. Entonces, lógico, vienen los chicos y con mucho miedo. Así que bueno, vos rompés esa barrera, ¿no? Sí, y para mí es una satisfacción, que capaz que algunos colegas no lo hagan, pero bueno, uno se siente esto, ¿no? Una retribución con los papás, que estamos hablando funciona. Hace poquito. Sí, funciona mucho. Sí, porque después ese paciente se siente confortable, más que todos los papás, ¿no? Sí. Y más que todo a veces son papás primerizos, y bueno, hay que estar en ese camino para que la gente vuelva y crea en el médico. Sí, aparte, en los lugares donde trabajas, la gente que consulta es de bajos recursos, es todo público. Público y privado también. En privado también. No, pero digo el hospital, Oyer de Solano y el UPA de Wilde, ahí es público y son de gente carenciada. Sí. Zona muy vulnerable, ¿no? Claro, por eso tener esta atención y que los trates de esta manera me parece que los ayuda mucho. Y tratamos de incentivar también, Guillermo, que estamos en el medio de periodismo, ¿no? Que los colegas puedan hacer este curso, que muchas veces que sepan comunicar, ¿qué es eso? ¿no? Existe ese periodismo médico y bueno,
hay que incentivar, ¿no? Sí, muchas veces cuesta explicar qué es el periodismo médico, ¿no? Lo mismo que la medicina narrativa. Tal cual. Pero que son cosas que tal vez uno ya tiene y le ponemos nombre, o aclaramos algunos conceptos, o mejoramos alguna cosita, alguna situación. Con respecto al periodismo médico, además es para saber comunicar en los medios, para que quien vaya a hablar de salud en los medios, el contenido, siendo médico, el contenido lo va a tener, pero para que pueda manifestarlo bien y que lo entienda la mayoría de la gente, tiene que decirlo de una manera correcta, con las mejores herramientas, viendo qué tiempo utiliza, viendo qué dice primero, porque también... No, sí, ¿a qué población está dirigida? ¿A qué población está dirigida? ¿Cómo lo decimos? Sí, ¿Cuándo lo decimos? Si es gráfica, sabemos que la gente se queda muy poquito tiempo, entonces tenés que comunicar con el título y el encabezado y con suerte entra en la nota, pero si no, vos tenés que informarlo con eso y nada más. Y si tenés una buena imagen que acompañe, pero si no, no. Entonces el concepto, por ejemplo, de pirámide invertida, que lo más importante sí o sí va adelante, porque vos necesitas que eso lo sepa quien lo está leyendo. Y después lo que tiene menos importancia va hacia abajo. Si tenés la suerte que entre y lea todo, se entera de todo. Pero si no, lo más importante. Y para comunicar, ¿no? Por supuesto. Hay que saber llegar, ¿no? A la gente que nos está escuchando, que está mirando. Y por supuesto también yo tengo mi público, pero bueno, hay que ser coherente, ¿no? Con lo que dice, con lo que informa, y también por supuesto con profesionales con matrícula. Bien, bueno, contame cómo empezó esto de la radio, o tu gusto por ir a la radio, por comunicar. Fue así algo al azar, el azar no existe, pero bueno, fue una pastora, vino a mi casa y hacía radio evangélica. Yo soy evangélico cristiano, y le digo, pastora, mirá que yo voy a hacer radio como vos, porque me gusta. Y me quedó mirando, y digo, bueno, vino a las 2 semanas, pero yo le dije en forma de broma. En broma, mira, se lo tomó en serio. ¿Te imaginas? Yo médico, apenas hablo con los pacientes y de pronto en el micrófono, digo, el primer día es como, viste, testigo falso. Y encima, seguro, bueno, sí. Hablar, el primer tema era embarazo en adolescencia, en niños, y temas así muy de esa época, muy que no se hablaba. Ahora se habla abiertamente. Claro. Y bueno, el primer día no llamó nadie. Digo, bueno, a veces ¿dónde me metí? El segundo tema, violencia de género, violencia... Sí, temas difíciles de tratar. Y bueno, son temas así que... Y ahora hay psiquiatras, psicólogos en todas las estaciones de radio, televisión, hablan de todo. Sí. Pero bueno, es mejor, ¿no? Que la gente esté informada. Sí. Bueno, nosotros siempre decimos, nosotros no competimos con los otros programas. Si vemos que hay uno que es bueno, lo recomendamos, porque lo que queremos es que la gente tenga conocimiento sobre salud, cómo manejar su salud. Y así que por eso, bueno... Y lo hago así como para que nosotros nos sentimos bien, ¿no? Como ella hace la narración, vos haces la parte escrita, sos un profesor y te sentís bien. Sí, claro, sí. Aunque uno se siente bien. Yo me siento bien haciendo radio. El día jueves, que mañana estoy de radio, es cuando no voy me siento mal. Es como si algo. Hice un mal tratamiento. Mira, sí, te falta algo. Aparecieron síntomas nuevos. Lo tenés que anotar en tu historia clínica paralela. Que diga. Sí, no, voy anotando tal tema. Sí. No fui a la radio, me sentí mal. Así. Claro. ¿Cómo se sintió mal Penélope cuando Ulises no venía? Vamos relacionándolo con... Viste que los médicos, en un porcentaje de chicos, somos todos periodistas, viste, preguntamos, siempre preguntamos qué edad tener, cómo curiosidad te va, natural, ¿no? Y bueno, y eso me he sentido mejor, viste, entrevisto a los colegas y eso me viene bien también. Entrevisto, psicólogos, médicos, enfermeros, de todo. Bien, y después vas eligiendo temas de acuerdo a las efemérides o temas del momento, qué sé yo, cuando hay, no sé. El Día Mundial de Hipertensión. Claro. El otro día estuvimos hablando también de la Mundial de Salud, la importancia de salud, del Día Mundial del Lavado de Manos, de importancia, ¿no? Bien. Que se ve mucho en pediatría, muchas infecciones
respiratorias, intestinales. Sí. Bueno, ahora en invierno el monóxido de carbono, en verano el golpe de calor o la prevención. Siempre en salud tenemos temas. Siempre hay temas. Y son de todo el año en realidad, pero el golpe de calor sí en verano, obviamente. Y el monóxido de carbono es más en invierno, pero es durante todo el año. O qué sé yo, hantavirus o dengue o bueno, todas las enfermedades que hay. O porque a veces algún famoso tuvo algún cuadro de salud, entonces entra en el pueblo el nombre de alguna enfermedad y quieren saber de qué se trata. Bueno, el tema del lavado de manos y la higiene como que empezó a ser más vigente o más visible después del COVID. Pero en realidad el tema del lavado de manos es siempre. Sí. Desde que Semmelweis lo dijo y no le dieron bolilla, sí, desde que se dio cuenta que era importante lavarse las manos para que las parturientas evolucionaran mejor, las puérperas, y sí, hay que lavarse las manos. En realidad nosotros dentro de la carrera y bueno, ya cuando ejercemos nos lo van marcando y nos lo van enseñando, pero es importantísimo lavarnos las manos. Para quienes no hacen salud, es importantísimo lavarse las manos. Y también me gusta esto de la interacción, ¿no?, con el público, que me llamen, que me manden mensajes para hacer un poquito más vitalidad, ¿no?, el programa. Y digo, me estás escuchando y te mando un mensaje. Claro. Me duele la cabeza, me duele la espalda, ¿qué puedo tomar? ¿Por qué? Porque ahí está bueno, ¿no?, esa interacción con el público. ¿Sabes, Guille, si nos está escuchando alguien? Sí, pasa que no miro el celular, pero me avisó Flor. Tenemos y está Romina Giurfo, la médica también pediatra de 1,80 m, ¿sí? Nos mira desde arriba. Bueno, un saludo a Romy también. Y sé que hay más, pero no miré bien los mensajes. Pero bueno, sí, a todos los oyentes y para los que nos oigan o nos vean en el futuro. La última, de ser solidario. Nosotros, los médicos de provincia, estamos luchando por la jubilación, ¿no? Sí. La derogación. Sí. Así que el artículo también, sí. Y ahí también voy metiendo algo ahí de que nos pasa a nosotros. Es muy importante, sí. Bueno, vamos a hacer una tanda y después los últimos minutitos hacemos el cierre. SMIBA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Último bloque de periodismo y salud, el tercero. Me estaba olvidando, tengo 2 flyers por pasar. A ver cuáles eran. Por eso yo agradezco a la operadora y a la productora que me ayudan con esto. De la Sociedad Argentina de Cancerología, oportunidad única, actualización terapéutica en cáncer de piel, melanoma y no melanoma, a cargo de la doctora Gabriela Sinat, que es una eminencia en estos temas, en cáncer de piel, en melanoma particularmente. Es virtual y es gratuito el 16 y el 23 de junio de 19 a 21. Te puedes inscribir ahí está la dirección, dice SEC
ma.cancerología@gmail.com. Cupos limitados, pero bueno, si se anotan rapidito, seguramente todavía hay lugar. Y se viene el Congreso de Cancerología en agosto, 22º Congreso de la Sociedad Argentina de Cancerología, 6º Congreso de Cáncer en la Mujer, 6, 7 y 8 de agosto de este año. Y bueno, aparte se van a dar premios profesor doctor Roberto Esteves, el premio doctora Silvia Shoptis, premio doctora, bueno, vamos leyéndolo después porque nos quedamos sin tiempo, pero lo ampliaré en los próximos programas. Pero en agosto 6, 7 y 8 es el Congreso de Cancerología. Entren a la Sociedad Argentina de Cancerología, a su página, y ahí van a encontrar los detalles. Igual lo vamos a pasar en los próximos programas. Bueno, ¿nos quedó algo en el tintero, Maca o Gustavo? Vamos a darle un poquito a cada uno. ¿Algún cierre, Maca? No, me gustaría quizás asociando esto de la narrativa y preguntarle a Gustavo si con esto que conoció mínimo o si ya conocía la narrativa, puede identificar algo de eso, no solo en su profesión, sino también como paciente, que es algo importante, ¿no? Que más allá de ser médico, es persona con una patología, si cree que la narrativa le puede aportar algo. Sí, por supuesto. Uno, como cuando vas estudiando el secundario y la facultad, me gustaba leer mucho y hacer narración, ¿no? Cuando uno va al colegio o cuando va a hacer su práctica hospitalaria, y uno va anotando. Pero generalmente antes en la facultad, yo estudiaba en la Facultad Nacional de La Plata, era todo lapicera, no había grabadora, nada, era todo lapicero. Todo a tomar apunte, claro. Y ahí tenías que, si el profesor ya está en otro tiempo, y vos tenías que preguntar al otro alumno y así. Tomar apunte, y si estabas distraído, aburrido, hacer dibujitos. También. Sí, también, ¿no? Sí. Y ahora en pediatría me pasa, ¿no? Cuando vienen los chicos con TDA, con falta de conducta, un montón de diagnósticos psicológicos, les hago dibujar a los chicos. Sí, también es parte de la comunicación. Sí. O le hago repetir en las vocales, muchas veces no saben decir las vocales. Bien, sí, es cierto. Y porque están todo el día con el celu, o sea, nada de escritura. Y nos pasan a los médicos ahora, ¿viste? Sí, es todo digital. Tenés un... ¿Existe la medicina narrativa desde el paciente hacia el médico? Digo, que ellos escriban, no que tengan una historia clínica, pero que hacia modo de evolución, este médico no sabe. Como tal no, pero yo lo implementé en una de las cátedras de bioética. Bien. Hice a la inversa, hice la del profesional de la salud hacia el paciente, pero también los hice a los alumnos posicionarse como pacientes, o ellos en algún momento fueron pacientes. ¿Qué es lo que sintieron estando en ese lugar? Claro. Y sí, cómo se sintieron, más allá de la enfermedad en sí misma, ¿no? En todo el contexto de la familia, el hospital, el cuidado. Pero sí, es un ejercicio que se puede poner en práctica, y bueno, no solo en la salud, ¿no? Quizás es como una forma, yo digo a veces, de diario íntimo, de decir, bueno, hoy estoy acá en la radio y después quiero escribir y registrar esta vivencia que tuve. Ajá. Y también puedo quizás ahora salir y escribirlo, y eso también es narrativa. Es narrativa, sí. Uh-huh. Sí, yo suelo hacerme listas, quiero hacer tal cosa. Bueno, no eso siempre, ya... no siempre lo narro, claro. A veces sí, pero por lo menos como objetivo tal cosa. No, pero también podés, como decía antes, podés dibujar. Sí. Yo también, antes dibujaba mucho, ahora no tanto, pero... También algo que vos me preguntabas si en el curso de medicina narrativa nos hacían leer. No solo leer, sino también dibujar. Hay una actividad muy linda que Elizabeth Goltev, que es coordinadora del curso, nos hizo buscar una vez un prospecto de cualquier medicamento, y en base a eso nos hizo dibujar lo que nosotros, mediante una música que escuchábamos, sintiéramos. Y salieron cosas maravillosas. Mira. Yo me acuerdo que dibujé toda una flor. Y es eso, ¿no? Es como también liberar nuestra parte artística, aún en un contexto quizás de una enfermedad, esto, ¿no? Desde el profesional o desde el lado del paciente. Muy bien. Bueno, medicina narrativa, medicina solidaria, hablamos un poco de cada cosa, y un médico que también es paciente y que aprende como paciente
cómo ejercer como médico. Por supuesto. Hay que estar del otro lado y por supuesto muchas gracias Guillermo y también a todos, ¿no?, del curso, y que vengan más médicos y que hagan el curso. Bueno, dale, los convocamos, sí, para el próximo año, cuando abramos de nuevo la inscripción, a hacer el curso de tanto de medicina narrativa como de periodismo médico. Vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Henry Herrera también, que seguro nos va a estar escuchando. Henry, conocido. Se va a ir hasta Perú este programa, se ve en todo en todos lados, ¿no? Así que bueno, llegamos a las 10 de la noche. Muchas gracias, Mile, por la paciencia. Y a los oyentes los convoco el miércoles que viene a las 21 horas por Periodismo y Salud. Buenas noches.